Hermanos, hoy ciertamente estamos llevando una serie acerca de hombres comunes y corrientes, pero quiero señalar como punto principal que no olvidemos que entre todos los hombres o mujeres que podemos analizar a lo largo de este tiempo, siempre Jesús es el principal protagonista de cada historia. Para este tiempo vamos a hablar de Nicodemo, uno de los principales líderes judíos que vivió durante la época de Jesús. Y para esto quiero retroceder un poco y conectar con lo que vimos de Juan, porque hay una conexión histórica, hay un contexto alrededor de todos estos eventos que nos van a ayudar a comprender mejor ese encuentro de Jesús con este líder religioso. En en primer lugar, recordemos que siglos antes de que Jesús intervenga en la historia, el pueblo de Israel había sido llevado a un cautiverio con Babilonia. Dios permite que el pueblo de Israel regrese de ese cautiverio y empiece a reedificar su ciudad. Sin embargo, durante esos años no hubo rey. Y aunque hubieron unos profetas que ayudaron a guiar al pueblo de Dios durante algunos años después de ese exilio, llegó un momento en que las profecías cesaron. Todo el pueblo, y esto es muy interesante, vio el cumplimiento letra por letra de las profecías que los profetas venían anticipando. O sea, durante mucho tiempo los profetas venían advirtiendo el juicio de Dios y los judíos decían, no les crean. Pero una vez que ocurrió el exilio de Babilonia y vieron el cumplimiento literal de todas las profecías, ellos tuvieron mucho temor y se concentraron en compilar, preservar, estudiar las escrituras y hacer todo el esfuerzo que esté a su alcance por someterse a ellas. Entonces, este pueblo de Israel ya no se reunía alrededor de un rey, sino que se reunían alrededor de la Torá, de la ley, de su libro que contenía las revelaciones de Dios. Ahora, ok, ellos superaron a los babilonios, pero fue cuestión de tiempo para que luego vengan los persas y también los invadieron, profanaron sus templos, empezaron a sacrificar cerdos dentro del templo, lo cual para un judío eso es una de las más grandes ofensas y abominaciones que puede hacerse dentro de un lugar sagrado. Luego vinieron los griegos, o sea, fue un pueblo que vez tras vez fue humillado, perseguido, hasta que finalmente vinieron los romanos. El imperio romano bien pudo exterminar a este pequeño pueblo que vivía en Palestina. Sin embargo, dijeron, ¿para qué los vamos a exterminar si lo que nos interesan es que nos paguen impuestos? Entonces, permitieron cierta libertad religiosa y es en ese contexto que el pueblo de Israel empieza a clamar y anhelar que un Mesías aparezca en medio de ellos. Entonces, si nosotros vamos al libro de Lucas, capítulo 3, versículo 1, estamos introduciendo el contexto, sobre todo político, de aquel entonces. Lucas, siendo un gran historiador, nos da detalles que a veces el lector los pasa súper rápido, pero que son muy importantes. Lucas capítulo 3, versículo 1, dice que era el año 15 del reinado de Tiberio, emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite. Y Lisanías gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes, y en ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías. Lucas nos pone en un contexto bastante interesante y voy a mencionar brevemente, así dar unas cuantas pinceladas, de quiénes son estas personas que Lucas menciona, porque nos dan luz de en qué contexto político es que Jesús empieza a ejercer su ministerio. Ya hablamos de Juan, hoy nos vamos a concentrar en Jesús y en Nicodemo. Empieza con el emperador, si analizamos la historia, es Tiberio César. Ahora, lo trágico e interesante de este emperador que gobernaba toda Roma es que era una persona sumamente perversa, sumamente malvada, que había llegado al poder debido a que su mamá
se encargó de envenenar a todos los que aspiraban al trono, dejando que él sea el único que pueda acceder a ese poder. Una vez que llegó al poder, se pervirtió de tantas maneras y de tantas formas que por los relatos históricos, él era una persona que empezó a tener prácticas inmorales incluso con menores, porque ya el tipo se había llegado a una perversión total. Hay registros históricos que tenía una zona en la que él abusaba de personas, niños que no podían defenderse. Ese era el emperador. Ese era el ejemplo que él, digamos, promulgaba y expandía a todo su territorio. Ahora, quien gobernaba Judea era Poncio Pilato. Poncio Pilato era un emperador, o bueno, un gobernador más bien, que él lo único que le importaba era que la gente pague impuestos. De hecho, era muy común en esa época que él haga lo que en la actualidad se conocen como atentados de falsa bandera. ¿Qué significa esto? Que él quería controlar al pueblo de Israel, entonces enviaba soldados romanos que se hicieran pasar por judíos, infiltrarse en ese pueblo, entre el pueblo y empezaban a dar puñaladas, a atacar a la gente para causar temor, conmoción y que la gente se resguarde y tener justificaciones para que los soldados romanos repriman y hagan el uso brutal de la fuerza para mantener al pueblo de Israel a la raya. Ahora, la Biblia, si ustedes leen la Reina Valera, hablan también de Herodes el tetrarca. Tetrarca quiere decir que era gobernador sobre una región que se dividía en cuatro. ¿Ok? Eran tres reyes que dividían cuatro regiones. Entonces se le llamaba tetrarca. Y este hombre también era una especie de psicópata en el sentido de que causaba daño, causaba terror, causaba sufrimiento sin que él tenga la más mínima afectación psicológica. O sea, podía ver sufrir, torturar, matar, no tener ningún áspid, ninguna sensación, ni siquiera de incomodidad. Era una persona sumamente perversa. Este hombre era tan malvado que en la lucha por el poder era un excelente estratega militar. No tuvo reparos incluso en deshacerse de sus propios hijos, porque ustedes saben que los hijos de estas personas podrían aspirar a obtener el poder. Entonces, él se deshizo de muchos de sus hijos, no de todos, a tal punto que uno de los eh, contemporáneos de él, que se llamaba Octavio, él dijo, yo preferiría ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. ¿Por qué él decía esto? Porque Herodes supuestamente se convirtió al judaísmo. Él era un hombre que se unía con quien le convenía. Entonces, él por ser judío, jamás iba a comer un cerdo. Y por eso de forma sarcástica le decían, yo prefiero ser el cerdo de Herodes que su hijo, porque él estaría dispuesto a hacer cualquier mal con tal de obtener el poder. Lucas nos está explicando, nuevamente repito, en qué contexto Jesús viene a proclamar ese mensaje y hay algo que es sumamente importante, que dice que habían en el versículo 2, Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes y eso es sumamente raro, porque sumo sacerdote solamente hay uno. ¿Cómo es que habían dos? Resulta que el poder político de Roma dijo, ¿sabes qué? Ustedes pongan el sumo sacerdote que nosotros ponemos al nuestro. Entonces, dentro incluso de los altos niveles de mando judíos, eso era una profanación muy violenta hacia la religión de estas personas. Entonces, el anhelo de liberación de un Mesías político, de un Mesías guerrero, de un Mesías que recupere el trono de David y que traiga justicia y rectitud y levante al pueblo de Israel, era lo más anhelado y lo más deseado dentro de aquel entonces. El sumo sacerdote oficial, o sea, real, el que realmente, digamos, pertenecía a los judíos, era Caifás. Anás era, digamos, alguien impuesto por el poder romano. Ahora, hermanos, es en este contexto de que se anhela que venga el Mesías que
Estas facciones, como los fariseos y saduceos, toman mucha relevancia. Hoy vamos a hablar de un fariseo que pertenecía al Sanedrín. Ya vamos a ir a Juan, pero es importante comprender el contexto. Estas sectas, denominadas fariseos, saduceos, eran personas que se esforzaban por estudiar, comprender y obedecer la ley. Siempre el fariseo es mal visto, ¿no? Como el hipócrita, el de mala fe, el falso, el farsante, el que es una máscara, pero no todos eran así. Habían fariseos que realmente tenían un deseo ferviente de agradar a Dios, y ese deseo ferviente los llenaba de celo por la palabra de Dios y por obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, antes de ir al pasaje en sí de Juan, quiero que me acompañen a otro pasaje que está en Marcos, capítulo 1, versículo 15. Sí, era el versículo más bajo. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba, está hablando de Jesús. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. ¿Por qué este pasaje es importante y por qué lo he usado en la parte principal de este texto? Porque en ese contexto que hemos estado mencionando, el anhelo de que el Mesías aparezca, de que se cumplan todas las profecías de redención para el pueblo de Israel, estaban en todo su hervor, en toda su efervescencia. Y cuando Jesús inicia su ministerio, lo que les dice a todo el pueblo es: el tiempo se ha cumplido. Es hoy, o sea, todo lo que ustedes estaban esperando va a empezar ahora mismo. Y empieza a hablar del reino. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en las buenas noticias. Ahora, esto es interesante porque cuando nosotros vemos la profecía que está en Génesis 49, versículo 10, y présteme mucha atención. En Génesis 49:10, cuando Jacob está orando por sus hijos y está bendiciendo a Judá y está bendiciendo a cada uno de sus hijos, él lanza una profecía en la que dice que el cetro de Judá no se apartará de su mano, o sea, la sucesión del... Ya voy a explicar qué significa esto. El cetro de Judá no se apartará de su mano hasta que venga aquel a quien rendirán honor todas las naciones. Entonces, lo que obviamente hay varias interpretaciones. Estas interpretaciones son antes de que Cristo venga. Sígame con cuidado. Antes de que Cristo venga, habían escuelas de interpretación bíblica, fariseos, saduceos, esenios, que trataban de interpretar qué quería decir ese pasaje. Que el cetro de Judá permanecería en la mano de Judá hasta que venga aquel a quien rendirían honor todas las naciones. Una de esas facciones de interpretaciones decían que había un momento en que el cetro de Judá saldría de su mano, porque dicen, o sea, permanecerá en su mano hasta que venga aquel a quien rendirán honor todas las naciones. Es decir, que cuando venga aquel a quien rendirán honor todas las naciones, habrá un periodo, el cetro, que es un cetro, el cetro es un báculo que representa el poder. Los reyes tienen su báculo, ¿ok? Entonces, el mando de poder, la autoridad de Judá, no saldrá de su mano hasta que venga aquel a quien rendirán honor todas las naciones. Justo antes de que venga aquel a quien rendirán honor todas las naciones, Judá perderá el báculo de su gobierno. ¿Por qué esto es interesante? Porque Herodes no era judío y era gobernador de la región de Judea. Fue, por decirlo de alguna forma, el primer gentil, el primer no judío que gobernó sobre esa región. Entonces, para aquellos que interpretaban la profecía de esta forma, decían, es cuestión de poco tiempo, de hecho el Mesías ya está entre nosotros. Hay investigaciones arqueológicas que hablan de que los esenios, que eran una secta que vivía en los desiertos de Qumrán, dijeron, tenemos que ir al pueblo, porque el Mesías está a punto de aparecer. Entonces,
Jesús viene y empieza su mensaje diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. Esto eleva las expectativas de todo el mundo y no solamente quedan las expectativas ahí, ¿por qué? Porque Jesús empieza a hacer milagros, prodigios, a enseñar el reino de Dios, de tal forma que las multitudes empiezan a aglomerarse alrededor de él y empieza a hacerse famoso entre las comunidades y entre los saduceos, los fariseos, el Sanedrín, que eran la élite religiosa de aquel entonces, empiezan a preguntarse, ¿quién es ese hombre anónimo que anda por las calles de nuestro pueblo anunciando el reino de Dios? ¿Qué está pasando si nosotros, que somos, digamos, quienes hemos estudiado las escrituras, no hemos visto a este hombre, no sabemos quién es? Y el pueblo de Dios debe oírnos a nosotros. Entonces empezó a haber mucho conflicto entre los seguidores de Jesús y la élite religiosa que tenía que interpretar y aprobar el ministerio de Jesús para que el pueblo de Israel pueda aceptarlo. Entonces, hermanos, con eso en mente es que debemos de ir al pasaje que vamos a analizar hoy, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Ahora, antes de ir al pasaje en sí, quiero mencionar unos puntos más que son importantes. Cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está entre ustedes, Él empieza a hablar del reino y una de las características de su mensaje es que en este reino solamente entran aquellos que reconocen que no son dignos de entrar. Aquellos que reconocen su pobreza espiritual, que reconocen su pecado, que reconocen su maldad, ellos son los que van a entrar. Todos aquellos que se jacten de su santidad, de su religiosidad, de su impecabilidad, para ellos no es este reino. Jesús dijo, yo no he venido a buscar a los que se creen sanos, a los que se creen justos, yo he venido a buscar a los que saben que son pecadores. Y ese es la puerta de entrada para el reino de los cielos. Es por esa razón que en el mensaje de Jesús, Él muchas veces habla de estas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Él habla de cómo un padre tenía dos hermanos, uno se fue a despilfarrar el dinero, gastó todo y cuando estuvo en problemas, intentó regresar donde su padre, él había armado todo un discurso, padre, no soy digno de ser tu hijo, trátame como uno de tus esclavos, pero el padre cuando lo vio a lo lejos lo recibió, no, que es que tu discurso no me importa, mi hijo estaba muerto y hoy está vivo, maten al becerro más grande, vamos a hacer una fiesta porque mi hijo que estaba muerto ha resucitado, denle ropas nuevas, pónganle un anillo en el dedo, pero el hermano mayor, que venía cansado del trabajo, ve la fiesta y dice, ¿qué estamos celebrando? Que tu hermano ha regresado. Y en lugar de alegrarse, se envenena el corazón. Ese pervertido que seguramente se gastó el dinero con mujerzuela, ¿de dónde sacó él esa información? No se sabe. Seguramente le hubiera hecho eso si hubiese tenido el dinero, pero él dice, no es posible que yo, que he trabajado, que mi papá nunca me ha hecho esto. Y el padre le dice, hijo, pero todo lo que tengo es tuyo. Entonces, Jesús, a lo largo de su ministerio, enseña eso, que lo que necesitamos es arrepentirnos, venir a Él, porque Él vino a buscar esas ovejas perdidas, a esos que se han descarriado, a esos a quienes ha venido a buscar. Otra, eh, otro mensaje es cuando Él pone al publicano, eso por ese caso está en Lucas 18, y al fariseo. Jesús narra una historia en el que un fariseo, ¿no? Un doctor de la ley, una persona íntegra, intachable, se acercaba al templo a decir, gracias Señor, te doy gracias Dios, porque yo no soy como esos pecadores de allá. Yo no soy como esos pervertidos de allá. Yo no soy como ese publicano que está al fondo del templo, ese perverso. Señor, tu ley dice que hay que ayunar en ciertas fiestas. Yo ayuno 3 veces a la semana.
Tu palabra dice que hay que dar el diezmo 3 veces al año, yo lo doy cada vez que puedo. Pero el otro, el publicano, el que trabajaba para Roma, el que era considerado un traidor, dice que ni siquiera podía alzar el rostro de la vergüenza y se golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y Jesús dice, ese que estaba al fondo, que tenía tanta vergüenza alzar la cara, ese salió justificado delante de Dios. Mientras que ese publicano no salió justificado delante de Dios. Entonces Jesús anuncia este reino dándonos a entender que la propia justicia no vale absolutamente nada en su reino y que tenemos que arrepentirnos y creer. Y ese arrepentimiento en el hebreo significa volver. Dios está diciendo, ustedes le han dado la espalda a Dios, vuélvanse a mí y crean en la salvación que yo tengo. Este mensaje Jesús lo predicó vez tras vez, tras vez, tras vez. Voy a citar un último ejemplo de este mensaje de Jesús, porque es importante para entender por qué Jesús confronta a Nicodemo de esta forma. En Lucas 13, del versículo 3 al 5, lo voy a mencionar rápidamente, ocurre lo siguiente. El Imperio Romano, ustedes saben que para cobrar impuestos como mínimo hay que hacer obras, ¿no? Entonces el Imperio Romano hacía sus obras para poder cobrar los impuestos que hacía y de pronto mandaron a hacer un oleoducto, acueducto, perdón, era agua, se apoyó sobre unos pilares en Siloé y resulta que mientras estaban construyendo, un ingeniero que no hizo bien sus cálculos, el pilar colapsa, los aplasta a todos y mucha gente del pueblo judío se acercan donde Jesús y le dicen, oye Jesús, ¿sí o no que eso fue parte del juicio de Dios? Porque estos trabajadores estaban trabajando para Roma. Entonces, trabajar para Roma, Dios hizo justicia. Y Jesús les dice, no se equivoquen. Si ustedes no se arrepienten, todos morirán de la misma forma. Entonces, Jesús es muy claro en su mensaje de necesidad de arrepentimiento, de quitarnos esa creencia de justicia propia y reconocer nuestra necesidad de arrepentimiento. Ahora, entre los fariseos y saduceos había una cúpula me refiero al más alto nivel de mando de gobierno, que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín era el único grupo reducido de 70 ancianos, solamente ellos podían interpretar la Biblia, o bueno, no la Biblia, sino la Torá, solamente ellos podían enseñarla y contextualizarla. Y este grupo del Sanedrín eran los maestros que dirigían a Israel. Nicodemo era uno de esos 70 ancianos. O sea, el tipo eran llamados doctores de la ley. Para ser doctor de la ley era interesante, ¿por qué? Porque empezaban desde muy pequeños con sus padres, enseñándoles las escrituras. A los 12 años, un maestro de la ley los cogía a cargo, hasta los 25 años, estudiar la Torá. A los 25 años podían empezar a enseñarla bajo supervisión y recién a los 30 años podían empezar a explicar y a predicar por sí mismos la correcta interpretación de la ley. Es por esa razón que cuando Jesús entra en escena, le dicen, oye, ¿quién eres tú? ¿De dónde saliste? O sea, nosotros hemos seguido nuestra formación y tú no, pero ese es otro tema, ¿ok? Entonces, Nicodemo, cuando ve las obras de Jesús, los milagros de Jesús, la enseñanza de Jesús, reconoce que en él hay algo especial, que cuando Jesús ora, el cielo responde. Es capaz de invocar a un poder sobrenatural sobre el cual ningún otro ser humano puede hacerlo. No sabemos exactamente qué milagros vio Nicodemo o qué enseñanzas explícitas escuchó, pero sabemos que él lo reconoció como un hombre enviado por Dios. Y no fue el único. Vemos en otros pasajes que fariseos le dicen, maestro, sabemos que vienes de Dios porque las cosas que tú enseñas, nadie las puede enseñar, que enseñas la verdad con rigor y que no te dejas guiar por las apariencias. Muchos fariseos a lo largo de su ministerio reconocieron en Jesús algo especial.
O como el fariseo Simón, que lo invitó a su casa, pero que se escandalizó cuando una prostituta en arrepentimiento vino y besó los pies de Jesús. Y él dijo, pero si este hombre fuera santo, no permitiría que esta mujer hiciera eso. Pero Jesús, una y otra vez, dijo su mensaje, yo he venido por los pecadores. Entonces, el versículo que vamos a leer, vamos a Juan capítulo 3. Dice que había un hombre llamado Nicodemo, líder religioso de los fariseos, y una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, de verdad te digo, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto? Preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree n- no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Es un encuentro súper corto. Yo me hubiese gustado tener más detalle, pero la Biblia no nos los da. Y acá voy a destacar algunas cosas de su mensaje. Nicodemo se acerca a Jesús a decirle, Maestro, yo sé que vienes de Dios. Jesús inmediatamente interrumpe para decirle, sí, 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 Nico, pero necesitas nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos. Tu posición religiosa, tu estatus político, tu conocimiento de estas cosas no es suficiente para entrar al reino de Dios. Necesitas volver a nacer. Necesitas nacer de nuevo. Ahora, cuando Nicodemo dice cómo un hombre viejo puede volver a entrar al vientre de su madre, no solamente es una pregunta literal, como quien, o sea, no es como que Nicodemo está tomando 100% literal la pregunta, sino que también tiene su sentido metafórico en el sentido de que Nicodemo ya era un hombre viejo. Y como dice un dicho por ahí, un árbol torcido ya no se puede enderezar. O sea, yo ya soy un hombre viejo. A estas alturas de mi vida, de mi existencia, de mi conocimiento, de mi estatus, ¿cómo me pides que empiece desde cero? ¿Ok? Y a veces pasa eso con las personas. Hay personas que debido a sus experiencias personales tienen tan endurecido el corazón y dicen, no, ese muchacho que me va a enseñar a mí. O ese cristiano, ese joven no sabe nada de la vida y me va.
a venir a papá a enseñar de estas cosas. O sea, esa arrogancia impide humillarnos ante Cristo para decirle, Jesús, enséñame tú. Quiero empezar como un bebé, quiero empezar desde nuevo, quiero hacer a un lado todas esas estructuras mentales que tengo para ser como un bebé que depende, que necesita, que anhela, que quiere conocer. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo un hombre adulto puede hacer esto? Pero él le dice, si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Luego, Jesús explica que este nuevo nacimiento proviene del agua y del espíritu y que es una obra sobrenatural de Dios. Y quiero destacar algunos puntos importantes, hermanos, sobre esta enseñanza del nuevo nacimiento. Primero, nacer de nuevo implica el empezar otra vez. Y es un hecho. Y quiero que nos concentremos un poco en la metáfora de los niños. ¿Ok? Es volver a empezar. Y eso implica que también cuando nacemos de nuevo, Dios perdona por completo nuestros pecados. Dios nos limpia de nuestra maldad. Yo he escuchado frecuentemente entre hermanos de esta congregación, como de otras congregaciones, que a veces dicen, sí, hermanos, es que somos pecadores, sí, es que somos pecadores, pero la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. O sea, es verdad que pecamos porque hay un remanente de nuestra naturaleza caída que aún batalla contra nosotros, pero ya no somos pecadores en el sentido bíblico de la palabra. La Biblia dice que el pecador es una persona que está en enemistad contra Dios, que ama el pecado y que es esclavo del pecado y que se deleita en el pecado y que es esclavo de sus concupiscencias, de sus deseos perversos y que vive para complacer a su padre el diablo. Eso es un pecador. Y todos éramos pecadores hasta que Cristo nos rescató y nos ha dado una nueva naturaleza, una nueva vida y ha dicho que nosotros somos santos, que somos un real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes a aquellos que no le conocen. Entonces, el cristiano no debe percibirse a sí mismo como un pecador en el sentido de que aún estoy bajo el yugo del pecado. Soy un hombre santo, una mujer santa que está luchando por agradar a Dios. Pero yo no soy un pecador en el sentido, eh, el término sería ontológico, en el sentido mi naturaleza ya no se deleita en el pecado. Mi naturaleza lucha contra el pecado. Yo ya no soy un pecador en ese sentido, porque ahora soy parte del pueblo de Dios. He nacido de nuevo. Entonces, cuando usted luche contra su pecado, recuerde que usted ya no es un pecador porque Cristo lo ha santificado. Y esta es la forma en la que entendemos las escrituras. Yo ya no soy un pecador. Ay, entonces te estás jactando, te estás diciendo que nunca te equivocas. No, lo que estoy diciendo es que Cristo me ha lavado por completo, que Él ha limpiado mis pecados, que cuando Él me mira, me ve con justicia, me ve con santidad por la obra que Él hizo en mí. Entonces, ¿cómo yo puedo ponerme la carga o la culpa del pecador cuando Él me ha limpiado, cuando Él me ha santificado, cuando Él me ha hecho una nueva criatura? Entonces, dejemos de llamarnos pecadores. Por ejemplo, otra cosa que he escuchado con frecuencia, hay hermanos que dicen, porque perverso y engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Ay, este corazón perverso y engañoso. Eso es de la gente que no tiene a Cristo, hermano. ¿Cómo es posible que usted tenga a Cristo en su corazón y su corazón sea perverso y engañoso? Ahí hay algo que no está cuadrando. O usted no tiene a Cristo o no ha entendido bien lo que Cristo está haciendo en usted. Cuando Ezequiel habla, Jeremías habla de que el corazón es perverso y es engañoso, capítulos después él dice, y yo quitaré de ustedes ese corazón de piedra. Y les voy a poner un corazón de carne y pondré mi espíritu en ustedes para que me obedezcan, para que me amen, para que guarden mi ley y mis estatutos. Y los limpiaré con agua limpia y seréis limpios. Estaréis limpios. Entonces, ¿cómo el cristiano se ve a sí mismo? Ya no se ve como un pecador.
sino que se ve como Cristo lo ve. Usted no va a encontrar, cuando usted ve las cartas de Pablo a las iglesias, santos de Dios, escogidos de Dios, al pueblo redimido de Dios, él nunca dice a los pecadores de los Gálatas, a los pecadores de los Corintios, él dice al pueblo que ha sido redimido, que ha sido santificado, a los santos, porque él escribe a las comunidades de santos. Y hermanos, por favor, no me malinterpreten. Porque hay gente que cuando, por ejemplo, si yo llegase a decir, no, es que yo soy santo, me van a decir, santo, ¿qué va a ser santo esto? No veo la aureola. O sea, no estamos, cuando un cristiano dice, yo soy santo, no está jactándose de perfección moral. Está jactándose de que Cristo murió en la cruz para limpiar todos sus pecados. No hay condenación para mí. Soy santo porque Él me ha santificado. Nadie puede señalarme. Y nos jacta. Pablo decía, si algo me jactaré es en la cruz de Cristo. Entonces, hermanos, yo ya no soy un pecador, soy santo porque Él me ha santificado. Entonces, esto tiene que ver con el nacer de nuevo. Dos, habla de que Él dice el nuevo nacimiento es como el viento, que no sabes de dónde viene, no sabes a dónde va, pero oyes su sonido. Eso tiene que ver con el obrar soberano y misterioso de Dios. Dios obra de formas misteriosas, que a veces se ha tomado como a chiste o como a meme, pero es una realidad. Dios obra de formas misteriosas. Y esto es muy impactante porque en otros pasajes, cuando Jesús está confrontando a la élite religiosa, Dios les dice a los religiosos, quiero que sepan que los borrachos, los publicanos, o sea, los traidores y las prostitutas entrarán antes que ustedes al reino de los cielos. Y eso fue chocante para la gente religiosa porque decían, oye, ¿y yo qué hago aquí como que guardándome si estos pecadores van a entrar? Es que ellos se han arrepentido. Entonces, hay mucha gente que se jacta de su santidad, pero que no estará en el reino de los cielos, porque se han apoyado en su propia justicia y no en lo que Cristo ha hecho por ellos. Pero habrá gente muy malvada, muy pecadora, que habrán reconocido por la gracia de Dios lo que Cristo hizo por ellos en la cruz y serán salvos. Entonces, el nuevo nacimiento no es algo que proviene por la voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Y es como el viento que no sabe dónde viene, dónde va, pero escucha su sonido y eso tiene que ver también con que el nuevo nacimiento, aunque no lo puedas ver o palpar de cierta forma, tú puedes percibirlo a través de tus sentidos. Y lo mismo pasa cuando una persona nace de nuevo. Se nota el cambio. Hay gente que dice, no, yo no sé lo que pasó en mí. Yo lo que sé es que antes yo era un pecador y ahora Cristo vive en mí. Y de eso hay testimonios, tal vez entre nosotros, hay muchos de personas que decían, yo no sé, como dijo el ciego, yo lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Y en mi familia personalmente tengo grandes testimonios. Uno de ellos es mi abuelita, una mujer que tuvo una vida llena de dolor, de maldad, de sufrimiento, de rencor. Es larguísimo el testimonio de ella, pero de pronto Cristo vino a su corazón y cambió de una forma extraordinaria. Y ella resultó ser para mí el más grande ejemplo de lo que un cristiano es. Y yo siempre le digo a mi abuelita, abuelita, usted no me enseñó teología, usted no me enseñó doctrina, usted me enseñó cómo ser cristiano. Porque qué mujer, en serio, qué mujer para ser tan amorosa, tan consagrada, tan ferviente. Y ella no terminó ni la primaria. Entonces, ella no me enseñó doctrina, pero me enseñó lo que es vivir sometido a Cristo. Entonces, se nota, se siente y se percibe el nuevo nacimiento. Y para terminar, hermanos, dos puntos más, súper breves, porque nos está quedando corto el tiempo. Jesús dice que así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y esta figura, Nicodemo la iba a reconocer así, imagínense estudiando la Biblia 30 años,
sabía que en el Antiguo Testamento hay una historia en la que mientras el pueblo de Israel caminaba por el desierto, serpientes empezaron a morder a las personas. Estas serpientes obviamente provocaban enfermedad y muerte entre aquellos que habían sido picados. Moisés clama a Dios y dice, Dios mío, ayúdame, ¿qué está pasando? Sálvanos. Y Dios le dice, haz una serpiente de bronce sobre un asta y clávala en un lugar alto donde sea visible para todos. Y si alguien es mordido por la serpiente y mirase a esa serpiente, será salvo. Como paréntesis, es de ahí de donde sale el logotipo de este asunto de los médicos de salud pública, que ustedes van a ver un asta con dos serpientes entrelazándose, es de ese pasaje bíblico que se obtuvo ese logotipo. Entonces, Jesús le dice a Nicodemo que así como se alzó ese asta con esta serpiente para que todo aquel que mire hacia ese lugar sea salvo, él sería levantado en una cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la belleza de este mensaje es que solo hay que creer, no hay que hacer nada, solo hay que creer. Dios no está pidiendo obras para salvarnos. Y pónganse a pensar, o sea, la persona que era picada solo tenía que mirar hacia allá, no tenía que hacer nada más. Solo tenía que buscar una dirección, mirar hacia un punto y poner la vista sobre aquel objeto de su salvación. Y Jesús está diciendo lo mismo hoy. El que cree en mí no se va a perder. El que cree en mí tiene vida eterna. Quita todas las estructuras de Nicodemo, todas sus obras, sus leyes, sus mandamientos, para decirle que lo único que necesitamos para ser salvos es poner nuestra vista en Cristo y creer en Él. El que cree en Él tiene vida eterna, pero el que no cree en Él ya está condenado. Este mensaje, hermanos, la gente tiene que saber, su familia tiene que saberlo, sus amigos, sus compañeros tienen que saber. Necesitamos no confiar en nuestra justicia, arrepentirnos de nuestros pecados y mirar a Él, mirar a Él. La gente que se condena, nadie podrá decir en el día del juicio, Dios, ¿por qué me enviaste al infierno? La gente se va al infierno por lo que dice ahí, porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y ellos no quisieron mirar hacia la luz. La luz los alumbró y cerraron los ojos, porque amaban más las tinieblas que la luz. Y el infierno no es más que eso. Dios diciéndole a los seres humanos, toma lo que quieres, tú ganas. Y la vida sin Dios y la existencia sin Dios es un infierno. Así que hermanos, este encuentro con Jesús es maravilloso. Nicodemo luego se encarga de preservar y lograr que le den un juicio justo a Jesús ante el Sanedrín. Nicodemo luego se encarga de sepultar a Jesús junto a José de Arimatea en una tumba. Por esta información sabemos que Nicodemo confió en Jesús para salvación. Así que confiemos nosotros también y oremos.